Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a hablar de uno de nuestros grandes temas y el de hoy será amigos y enemigos. La amistad, bueno, un tipo de vínculo que seguramente se remonta a los comienzos de la sociedad humana, aunque no fue siempre tratado de la misma manera ni pensado del mismo modo. Y su opuesto, la enemistad, veremos también hoy de qué se trata a lo largo de la historia y en distintas disciplinas. De eso vamos a ocuparnos durante la próxima hora. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy bien, gracias. Vamos a tomar este tema también en el campo del arte. Claro. Sabés que hay grandes amistades como Da Vinci y Miguel Ángel, que quizás no se llevaban tan bien, lo vamos a ver después, pero sí, por ejemplo, hay otros que tenían un gran vínculo y que eso fue muy prolífero en cuanto a su producción, como por ejemplo Basquiat y Warhol. Veremos también si, las amistades y enemistades tienen que ver con cuestiones personales o con cuestiones estéticas, ¿no? En el campo del arte es interesante ver eso. ¿Cómo estás, Florencia Ballarino? Hola, ¿cómo estás, Juan? Y también vamos a hablar de una de las grandes rivalidades en el ámbito de la ciencia, como fue la enemistad entre Thomas Edison y Nikola Tesla, dos grandes inventores, lo que se conoció como la guerra de las corrientes. Tenemos un informe y vamos a ver después de qué se trata. La corriente continua o la alterna, ¿no? Ahí está la discusión. ¿Cómo estás, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan. ¿A vos te gusta el fútbol? Me gusta, me encanta el fútbol, claro que sí. A mí también. Alguna vez hemos escuchado, hemos ido a la cancha, ¿no? Nunca hicimos amistades, nunca las vamos a hacer. Bueno, nos va a visitar hoy Alejandro Fabri para hablarnos de las historias de amistad y enemistad en el deporte. Sabe un montón de esto, Alejandro. Bueno, en principio hablamos de rivalidad ahí, pero a veces la rivalidad se convierte en enemistad, ¿no? Y va a ser interesante hablar sobre eso también. Pero para meternos en el tema de la amistad, de la enemistad, tenemos que presentar a nuestro primer invitado. ¿De quién se trata, Florencia? Hoy nos visita Alejandro Conrad. Él es psicoanalista, es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el proyecto Crianzas, Espacio para Padres. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar en Todo Tiene un Porqué. Gracias a usted por la invitación. En principio, ¿cómo definiríamos la amistad desde el punto de vista psicoanalítico? La amistad no ha sido un concepto que el psicoanálisis abordó especialmente, pero lo que podemos decir es que se trata de un lazo que se va generando desde los primeros tiempos de la infancia, que es un lazo que, digamos, adquiere una importancia fundamental a lo largo de la vida. Hay amistades que perduran durante toda la vida, hay otras que se rompen. Es un tipo de lazo que concentra y contiene, como casi todos los lazos en los que participamos, lo que nosotros llamamos una ambivalencia. Esto quiere decir que se ama y se odia a la misma persona al mismo tiempo, y esto con muchísima intensidad. Y esto nos pasa con los amigos. Con los amigos, absolutamente. Lo que ocurre es que, por supuesto, hay una de esas tendencias que predomina, y lo que decimos es que en la amistad, de alguna manera, el afecto o la tonalidad que de alguna forma se impone tiene que ver con la ternura. La amistad supone un tipo de relación en la que hay una inhibición en la satisfacción de la meta sexual. Digamos, para el psicoanálisis todas las relaciones y los afectos están connotados por lo que nosotros llamamos una erotización del lazo, una meta sexual del lazo. En el caso de la amistad, esa meta está inhibida, o sea que esa satisfacción no se cumple. Sí, en cambio, se permite, y a partir de esa inhibición lo que se produce es que se desarrolla un tipo de afecto que tiene mucho que ver con la ternura, pero que no excluye, por supuesto, esta nota amarga a veces que tiene que ver con el odio, que se tramita de diversas maneras, ¿no? Una de ellas puede ser, por ejemplo, el asunto de la rivalidad. Alejandro, ¿está bien entonces cuando uno siente que quiere matar por alguna razón a un amigo? Digamos, sí, no es que está distanciándose de él o está... No, son cosas que coexisten. Lo difícil de ese lazo y de ese tipo de relaciones, en los cuales hay momentos que digamos, se ponen más álgidos, pero efectivamente lo que ocurre es que surge una nota de odio que es absolutamente verdadera. Es parte de la amistad. Es parte de la amistad. Si, digamos, eso pasa a un primer plano o adquiere un protagonismo que le gana, digamos, la escena al amor, por decirlo así, bueno, ahí la cosa se complica. Decías al principio que el psicoanálisis no se ha ocupado demasiado de este concepto. No lo hicieron ni Freud ni Lacan en ningún momento. No especialmente. No hay
un desarrollo conceptual, no hay una articulación conceptual como sí hay con una cantidad de otros elementos de este punto que tiene que ver con la amistad o la enemistad. Sí, por supuesto se ha trabajado y mucho lo que tiene que ver con el amor, el odio, la tensión intersubjetiva, y hay una cantidad de cuestiones que ocurren en la constitución subjetiva que tienen a un otro, digamos, semejante como coprotagonista de la escena, con respecto al cual se generan una serie de tensiones que hacen a la constitución, digamos, de un lazo y hacen a la constitución subjetiva. La amistad es un elemento fundante, digamos, de la subjetividad, porque de alguna manera implica esa primera socialización para un niño e implica la posibilidad de justamente transitar esas relaciones de una intensidad inusitada. Para los niños el amor y el odio tiene también una intensidad asombrosa. Podemos decir que luego hay ciertas expresiones que se van atenuando, se van domesticando, podríamos decir, ¿no? Se van limando ciertas asperezas y ciertas formas de tramitar esas intensidades afectivas, pero que en un primer momento eso está puesto en juego descarnadamente, ¿no? Por lo que estás diciendo, es clave el rol de la amistad en la primera infancia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No porque esos amigos vayan a ser, como se dice, a veces se generan ciertas mitologías que pueden ser verdaderas, pero que no necesariamente responde todo a ese modelo. No porque esas amistades vayan a ser las verdaderas, las que duran para toda la vida, porque luego uno se encuentra a lo largo de la vida con otras personas y genera también vínculos verdaderos, intensos y profundos. Pero lo cierto es que en ese tiempo de la infancia es como si se moldeara, por decir así, la capacidad para desarrollar ese vínculo o no. Es decir, cuánto ese niño va a estar, niño, niña, por supuesto, estimulado y con las herramientas y con los elementos necesarios como para que ese vínculo o esa posibilidad de desarrollar un vínculo se fomente, se genere o no. Digamos, también encontramos allí que los obstáculos para sostener y generar ese tipo de lazos implican indicadores clínicos para nosotros que luego son importantes a la hora de desarrollar los tratamientos, ¿Y qué tenemos que hacer como adultos frente a los conflictos de amistad de los niños, ¿no? Parece a veces que una pelea entre dos amiguitos es a muerte, ¿no? Y resulta una suerte de tragedia para ellos. ¿Cómo manejamos esto desde el mundo adulto? Y yo te diría que lo mejor que podemos hacer mientras que la pelea se desarrolla en un campo que puede ser de muchísima intensidad, de muchísimo odio, de muchísima incluso violencia, que no necesariamente es física, mientras no pase a mayores, es decir, que se rompan ciertos códigos en los cuales nosotros podemos cuidar una escena en la que se desarrolla incluso ese momento de tensión, digo, hay que dejarlos. Por supuesto que no haya nadie lastimado, ¿no? Claro. Los niños se golpean, se muerden, se tiran del pelo, se tiran cosas, digamos, hay una cuestión ahí que tiene que ver también con la inscripción de una experiencia. Es como si uno fuese adquiriendo alguna conciencia de cierta cosa ligada al cuerpo, a la fuerza, a la posibilidad de tener en cuenta a ese otro y empezar a respetarlo. Digamos, hay una representación que es muy fuerte en ese sentido que se va generando. Alejandro, sí. ¿Y uno qué busca en la amistad, en ese vínculo? ¿Busca un complemento? ¿Busca a alguien que tenga características totalmente diferentes a las de uno? Es muy buena la pregunta, porque en realidad uno no se hace amigo de cualquiera. Aristóteles decía que había que tener cierta semejanza con el otro, con quien uno se amiga de alguna forma, y creo que no sé si del orden del complemento, porque en realidad esa es una idea también que
que tiene su complejidad, porque lo que nosotros planteamos desde el psicoanálisis es que no hay tal complemento, no hay complementariedad. ¿Identificación, sí? Sí, por supuesto, la identificación es un proceso que es de los más tempranos en términos de aquello que implica el lazo con el otro y los efectos que esto produce en términos de cierta modificación de lo que luego se llama personalidad. Ustedes vieron que es muy común que los padres a veces nos ponemos un poco tontos con algunas cosas en algunos momentos y decimos, bueno, pero hasta al final te pareces a tu amigo, siempre estás vistiéndote como él o hablas, ahora se te dio por hablar como fulanita o como fulanito. Y que es efectivamente así, digamos, hay una identificación. Hay momentos en los cuales uno puede decir, bueno, no tiene la misma cara de casualidad, digamos, claro, que hay una serie de elementos, de emblemas y de poses, inclusive, sobre todo en la adolescencia. La adolescencia es un momento de mucha crisis en cuanto a la imagen, digamos, se padece mucho la imagen y se ejerce una especie de pasión por la voz, la política, la música, la poesía, el grito. Y la imagen en ese momento es un escenario en el cuerpo de muchísima conflictividad. Y en ese punto nos vamos agarrando de distintas cosas, de distintos elementos. La moda en ese sentido, el rechazo a la moda también, digamos, forma parte del mismo esquema en el cual un adolescente, bueno, va armándose una imagen que tiene además una función muy importante porque tiende a ser un recurso para estabilizar de alguna manera una especie de vértigo en el que se encuentran, ¿no? Digamos, claro, el nacimiento o el renacimiento, porque la sexualidad en el ser humano viene en dos tiempos. En la pubertad hay como un reflorecer de la sexualidad con, además, la maduración del cuerpo. Implica toda una exposición y una especie de ingreso a un territorio que es muy deseado, muy, muy querido, y muy temido también, donde hay una especie de soledad en la que el adolescente se encuentra y de aridez que muchas veces, bueno, genera muchos líos, ¿no? Muchos conflictos. Alejandro, hay un dicho popular que es que los amigos son los hermanos que una elige. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Se puede trazar un paralelismo entre la relación de hermandad y la amistad? Sí, te voy a responder de una manera un poco tramposa, un poco acomodaticia, porque en realidad te diría que sí, a condición de que los hermanos sean amigos, con lo cual no estoy diciendo nada demasiado nuevo, pero no todo hermano, digamos, tiene ese vínculo amistoso, ni todos los amigos pueden entrar en esa especie de familiaridad que implica la relación de hermandad. Ahora, lo que sí es claro es que hay una elección, no del todo consciente, pero sí hay una elección, y que muchísimas veces esa elección es una reacción en contra de aquel modelo familiar del cual provenimos, ¿no es cierto? Que es absolutamente normal, me parece que no hay que asustarse mucho con eso, hay que acompañar e ir atajando los penales ahí, ¿no? ¿Y qué pasa, Alejandro, con esto que ya en el mundo adulto, tal vez de la adolescencia en adelante, a veces llamamos amigos con derechos? Porque ahí parece que hubiera una barrera que de alguna manera es franqueada, no sé si eso se considera amistad o no. Eso dependerá de los pactos que cada uno pueda trazar y de cómo se implique al sostener esos pactos. Digamos que es un tema delicado porque, como decíamos hace un rato, la amistad en ese sentido supone cierta inhibición de algún nivel de satisfacción, sobre todo en el campo de lo sexual. Muchas veces, bueno, esos bordes, esos límites se atraviesan y es difícil que vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Digamos, hay un acceso a un nivel de intimidad como supone el cuerpo del otro y exponerse en ese mismo registro también, que ya no es lo mismo. Lo cual no quiere decir que no puedan ser amigos, pero evidentemente hay algo ahí que se modifica. Yo creo que eso depende mucho de los códigos con los cuales
porque no se es amigo de la misma manera en todos lados ni en todo tiempo, ¿no? Esos códigos van cambiando. Pero me parece que en ese punto los amigos con derechos podrán serlo a condición de que soporten las consecuencias que su acto ha tenido, ¿no? En ese sentido me parece que es un poquito la clave. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora en nuestra conversación sobre amistad y enemistad. Queremos llegar a la enemistad también, ¿Cómo no? No con vos, Alejandro, Por te favor. queremos, pero vamos antes de eso a revisar la historia de la amistad y de la enemistad con Daniel Panateri. Daniel es doctor en historia e investigador del CONICET y nos va a hablar sobre el concepto de amistad y enemistad a lo largo de la historia. Es esencial para poder empezar a entender este problema o este fenómeno, distinguir los conceptos de amistad y enemistad en su uso contemporáneo o como nosotros lo podemos utilizar como personas actuantes dentro de nuestra propia sociedad, de cómo se entendió en la historia o a lo largo de la historia de Occidente. En este sentido, lo primero que podemos traer a colación es de hecho un jurista, un pensador moderno del siglo XX como fue Carl Schmitt. A lo primero que hace referencia es a la distinción entre amigo y enemigo. Y lo interesante de esta formulación es que cuando él plantea la definición del enemigo, lo plantea como una persona que no es necesariamente una contraposición de todos los valores, ¿sí?, que se pueden plantear para un individuo o para una sociedad. ¿Qué quiero decir? El enemigo no es necesariamente malo, el enemigo es simplemente un otro. Y ese otro, en realidad, siempre está atento o, mejor dicho, es pasible, ¿sí?, de entrar en conflicto. Y esa es la clave que estructura toda la relación de lo que Schmitt entiende como lo político. Justamente la idea del enemigo como ese otro, ¿sí?, como ese otro que uno debe combatir, está directamente relacionada con la idea del hostis, de donde viene la palabra hostilidad, ¿sí?, lo hostil. Es en la Roma antigua, ¿sí?, estoy hablando 2000 años atrás, la manera en que se tenía de llamar justamente a ese enemigo, que era un otro, y que en el caso de Roma, además, era un otro extranjero. Es decir, ¿cuál es el espacio o el lugar en donde todas esas relaciones sociales se estructuran? El ámbito de la guerra. Y por contraposición está el amigo, por contraposición al enemigo. Pero sin embargo, dentro de ese mismo ámbito de la guerra, ¿qué quiero decir con esto? Que el amigo es, dentro de la concepción romana, un aliado. ¿Y quiénes eran? Los que se llamaban los reyes clientes, por ejemplo, o federados. Es decir, subordinados a Roma, aliados a Roma para la guerra. Es decir, que la amistad, ¿sí?, tiene un sentido político. Esto sufre cambios en la Edad Media, por ejemplo, unos siglos después, fundamentalmente por lo que va a ser el tamiz del desarrollo de la teología cristiana. Si pensamos, por ejemplo, en unas primeras formas de la amistad va a estar teñida de una nueva idea que tiene que ver con la idea de la caridad, con la idea de una serie de valores que van a ser cruciales para estructurar a la sociedad cristiana desde un punto de vista teológico. Y se establece una suerte de relación especular. ¿Qué queremos decir con esto? Que se establece una especie de lo que sucede arriba, en el cielo, como algo perfecto e ideal, tiene una correlación con lo que sucede abajo, aunque de manera imperfecta o pervertida. Entonces aparecen dos formas distintas de amistad. Esa amistad perfecta y esa amistad un tanto imperfecta. ¿Y cómo se estructura esa amistad imperfecta en la tierra, en lo carnal? A través de las 4 virtudes cardinales, que van a ser la prudencia, la justicia, la fortaleza y la moderación. Todo eso recién va a cambiar, por lo menos hasta bien entrado casi fines del siglo XVIII, es decir, tenemos que pensar en una sociedad ya puramente liberal, ¿sí?, al menos desde el punto de vista del discurso, para poder entender una nueva forma de amistad. Para poder llegar a ese momento tenemos que pensar fundamentalmente en un gran fenómeno social e histórico, que es la construcción de una sociedad civil, es decir, en donde el grueso de los individuos estamos completamente por fuera de la toma de decisiones a nivel político, lo cual es un fenómeno eminentemente contemporáneo y que no se puede encontrar ni en la antigüedad ni en la Edad Media.
Alejandro, me había quedado pendiente que habláramos un poco sobre la enemistad, ¿no? Digo, Claro. ¿funciona como un opuesto exacto de la amistad? ¿Hay un tránsito posible entre una y otra? Sí, claro que sí, porque, a ver, el amor y el odio forman un par, como decíamos, que constituye esa característica ambivalente del lazo, pero al mismo tiempo es como si se ubicaran de un lado del tablero. Es decir, se puede pasar del amor al odio, se puede pasar a veces con cierta facilidad. Sigue siendo un lazo, el odio sigue siendo un lazo. Es decir, cuando yo estoy enemistado con alguien, cuando lo aborrezco, lo odio y etcétera, le Estoy deseo. enganchado. Absolutamente, digamos, eso sigue sosteniendo un lazo y una relación. Lo opuesto al amor y el odio es la indiferencia. Es decir, cuando ya hay algo ahí que se cayó, que se terminó, y ese otro ya es como si no existiera, no representa absolutamente nada. Por lo tanto, la enemistad, si bien no necesariamente es un opuesto exacto, pero es como si formara un par, con un par funcional, digámoslo así, con la amistad. Es como una especie de borde que puede romperse, que puede transitarse, que puede atravesarse. ¿Sí? Bien, detrás nuestro, mientras conversamos, pasan Sí. imágenes de amigos de todas las disciplinas posibles, entre ellas algunas del deporte, y tenemos que presentar a nuestro siguiente invitado para hablar justamente de esto, de amigos y enemigos en el mundo del deporte. ¿Quién nos visita, Paloma? Hoy nos visita Alejandro Fabri. Él es periodista, egresó del Círculo de Periodistas Deportivos, trabajó en reconocidos medios gráficos, radiales y televisivos y publicó varios libros sobre la historia del fútbol argentino. Muchas gracias, Alejandro, por estar favor. con nosotros hoy. Pensaba, bueno, en esto desde el comienzo del programa, ¿no? En el deporte deberíamos hablar de rivalidad y no de enemistad, pero en algún momento los rivales se convierten en enemigos, ¿no? Sí, y tiene mucho que ver el periodismo también en eso, ¿no? Por lo menos en los últimos años. Sí, hay enemistades, hay amistades que se han roto en función de un resultado o de una situación que se da en una competencia. Y hay, con el paso del tiempo, reconciliaciones también. Sería el Podés ir tercer tirando paso. ejemplos de todo esto porque seguro tenés un montón en la cabeza. A ver, hay amigos que se hicieron... En general, las amistades yo dividiría entre los deportes individuales y los deportes Claro. colectivos. Creo que esa es una gran diferencia. Es mucho más complicado con una cuestión de egos. Bueno, el señor es el que sabe de eso, pero por ejemplo, en el tenis, en Claro. el automovilismo, en la Fórmula 1, que es la élite dentro del automovilismo, es mucho más complicado. Vemos las imágenes de Ayrton Senna y de Alain Prost, que fueron rivales encarnizados en los años 80 y 90, hasta la muerte de Ayrton Senna, y que en el último tiempo, justo poco tiempo antes del fallecimiento de Senna en un accidente terrible, hubo como una especie de reconciliación. Y en el velatorio de Ayrton Senna, el que lleva el féretro adelante de todo es Alain Prost. Qué Una bárbaro. cosa particular. Fue una enemistad que superó las marcas hasta ese momento en esos deportes individuales, ¿no? Después, bueno, yendo a lo más popular, al fútbol, hoy el incentivo permanente al hincha de ver al rival como un enemigo hace que a veces los jugadores, los futbolistas, que cambian de camiseta mucho y se besan los escudos a cada rato, escudos diferentes, terminen acercándose o alejándose de acuerdo a la conveniencia también del clásico histórico o de rivalidad de ciudad o la rivalidad por un título. Es más difícil hoy encontrar que se vean, quizás comparten cenas particulares, privadas, pero en general no se accede a eso. Por ejemplo, en Rosario sería imposible, ese es el clásico más violento que tiene el fútbol argentino desde hace un tiempo, el de Rosario Central y Newell's Old Boys. Sería imposible que por la peatonal o en algún restaurante importante de Rosario haya un jugador de Newell's comiendo con un jugador de Rosario Central. Eso sería imposible. Porque no por ellos dos, sino por el entorno, que no aceptarían eso, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? En Y ese sentido tiene que ver con enemistades históricas, por ejemplo, como recordamos o creemos saber que River y Boca eran del mismo barrio y se separaron y se convirtieron en clásicos enfrentados por eso mismo, porque uno tuvo que dejar el barrio, o tiene que ver con lo que vos decís, la violencia de las barras bravas, digamos, con otras cuestiones ya no tan deportivas. Hay un cóctel de cosas. Hace 50 años, cuando Racing salió campeón del mundo, el primer equipo argentino en ganarle a los escoceses del Celtic,
los jugadores de Racing dieron la vuelta olímpica con la Copa del Mundo en la cancha de Independiente. Y la gente de Independiente tocaba justo el partido por el campeonato y la gente de Independiente de pie aplaudiendo. Y ya eran rivales. Y ya eran rivales, tenían más de 60 años. Los jugadores de Racing Independiente, dada la cercanía de las canchas, se juntaban muchas veces antes del partido, se iban caminando al estadio, sea de uno o de otro. Eso pasaba, ¿no? Era otro país, era diferente. Newell's y Central jugaron la semifinal aquí en la cancha de River, el famoso cuento del negro Fontana Rosa. Yo tenía 15 años, estaba comiendo con mis padres en un carrito de la Costanera al mediodía de ese domingo, me acuerdo por eso. No había tantas camisetas, no se vendían las camisetas, no era una cosa popular. Y en el mismo restaurante habían llegado 40.000 o 50.000 rosarinos de los dos equipos por la misma ruta, que no era la autopista de hoy, era una ruta común y corriente, y comían en los carritos de la Costanera esperando el partido, mezclados. No pasó nada. Y después tuvieron que volver a Rosario, los ganadores y los perdedores, y tampoco pasó nada. Era otro país. Sin duda. Ahora, entre los deportistas, más allá de los hinchas, entre los deportistas, ¿es más fácil que se construyan vínculos de amistad o de enemistad? No, de amistad. Lo que pasa que en general se construyen cuando forman parte del mismo equipo. Es cierto que los jugadores cambian de... Por ejemplo, Lionel Messi y el Kun Agüero se han hecho amigos por haber jugado en la selección juvenil argentina, haber ganado el Campeonato Mundial Sub-20 y después por haber... No fueron compañeros en ningún equipo de entrenarse todos los días. Pero tienen un vínculo de amistad que no se rompe, quizá porque no se enfrentan. Uno juega en Inglaterra, el otro juega en España, ¿no? ¿Y en los deportes individuales? Los deportes individuales son más difíciles. A ver, Guillermo Vilas, todos sabíamos que no se llevaba bien con José Luis Clerc, pero eran las dos espadas que tenía la Argentina a la hora de disputar la Copa Davis. En cambio, él tenía una relación muy cercana con Björn Borg en algún momento. Borg era amigo de McEnroe. Hoy están Federer y Nadal, que han sido muy amigos mucho tiempo. Depende de las personalidades, me parece ahí ya. Quizás cuando hay una distancia muy grande entre un tenista y el otro, hablando del tenis, a lo mejor ya genera cierta distancia. Pero cuando son de cualidades parejas, a lo mejor es más sencillo que se puedan... Pero insisto que es deporte individual, es otro tema, ¿no? A propósito de esto, tenemos un informe sobre grandes enemistades en la historia del tenis. Obviamente la de Vilas y Clerc está ahí, pero tenemos varias otras para revivirlas. Te invito a que la veamos juntos y seguimos conversando. El tenis es un deporte preponderantemente individual, donde no siempre reina el compañerismo. La pelota y los agravios suelen ir de un lado al otro de la misma manera que se mueve la cabeza del espectador. José Luis Clerc fue un notable jugador argentino que de chico alentaba desde la tribuna del Lawn Tennis Club al mejor tenista argentino de todos los tiempos, Guillermo Vilas. Pero aquella admiración, cuando Clerc creció y empezó a compartir cartel con Vilas, devino en una fuerte antipatía. Ambos estaban distanciados y prácticamente no se hablaban. En ese contexto, salieron a la cancha para jugar el decisivo partido de dobles en la final de la Copa Davis de 1981. El rival era nada menos que el poderoso equipo de Estados Unidos, representado por John McEnroe y Peter Fleming, la mejor pareja de dobles de aquel momento. Los estadounidenses no la pasaban bien ante el desempeño de los argentinos, que a puro saque y volea lograron ponerse 7-6 arriba en el último set. Solo faltaba un paso para la victoria. Cada punto obtenido por Vilas y Clerc era festejado con puños cerrados y vanas demostraciones de afecto para el compañero. Pero los estadounidenses reaccionaron y se llevaron el partido y la copa, una frustración para la Argentina que fue atribuida a la enemistad entre sus figuras. McEnroe no era un muchacho fácil. Por cierto, tampoco su compañero Jimmy Connors. Los dos venían protagonizando reiterados combates verbales y Connors entendió en 1982 que no faltaba mucho para que los puños reemplazaran a las palabras. Ambos se encontraron en la final de un torneo de exhibición que ellos disputaron como si se les fuera la vida. En un momento caliente del partido, Connors saltó la red y se enfrentó a McEnroe cara a cara. El juez debió intervenir a la manera de un árbitro de box. Tras 5 sets, el partido fue para Connors. Los argentinos Guillermo Coria y Gastón Gaudio tampoco se querían demasiado. Sus peleas sumaron muchos capítulos, con un cierre para la historia: la definición de Roland Garros en 2004. En el torneo de Viña del Mar de 2001 se enfrentaron por primera vez. Ganó Coria, y su festejo efusivo, con la rodilla al piso y señalando el cielo, irritó a Gaudio, quien se tomó revancha 5 días más tarde en el ATP de Buenos Aires.
Gaudio celebró con un bailecito y levantó la temperatura al quitarse la remera para continuar el festejo ante la inocultable bronca de su rival. La rivalidad se fue agigantando con el paso del tiempo, hasta que se enfrentaron en la final del torneo en polvo de ladrillo más prestigioso del mundo. Por primera vez, dos tenistas argentinos llegaban a la instancia decisiva. Fue una batalla tan apasionante como sorprendente. Coria tuvo la gloria en sus manos, pero Gaudio levantó 2 match point y gritó campeón. Fue una hazaña. Coria no podía creer el partido que se le había escapado, un desencanto del cual nunca pudo reponerse y que anticipó su retiro del tenis. Sin embargo, tuvo la hidalguía de reconocer el triunfo de su adversario, con lo que inauguró entre ambos un gesto de respeto y caballerosidad. Con compañeros que no se hablan, otros que quieren golpearse y aquellos que festejan los puntos de manera ofensiva, el tenis registra historias de grandes enemistades que ni la presencia de la larga red es capaz de contener. Ahí había algunos ejemplos célebres, ¿no? De enemistades dentro del tenis. Digo, más allá de los gritos, de las provocaciones, ¿se llegó en un momento a conspirar contra el rival? Digo, a jugar sucio. Seguramente sí, ¿no, Alejandro? Sí, seguro. No nos vamos a enterar en general de esas cosas. ¿Algo de lo que te hayas enterado y puedas contar? No mucho, no, Okay. no. La verdad que no, somos los últimos. El periodismo en realidad es cierto, es el último en enterarse cuando pasan esas cosas. Vaya uno a saber en la convivencia, cuando hay compañeros de planteles, Claro. situaciones estresantes. Lo han contado por allí Maradona, Ruggeri, que tienen una buena relación en la previa del Mundial 86 de México. Pasarela lo sufrió, ¿no? Pasarela lo sufrió o lo sufrían a Pasarela, Claro, ¿no? claro. Digamos que hay situaciones así. Y hoy ese tipo de bromas a lo mejor han quedado un poquito acotadas en función Alejandro, de... Sí. Perdón, ¿por qué el tenis? ¿Qué es lo que tiene el tenis como deporte para construir este tipo de rivalidades tan intensas y que al mismo tiempo son así intensas porque fascinan al público también, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, son alimentadas también por el periodismo. Lo que pasa es que estamos hablando de las primeras figuras. Imagínate el odio que debe haber en un jugador que llega a un determinado momento y a partir de ahí no puede pasar por falencias deportivas personales contra los monstruos del tenis, el odio que puede llegar a tener. Es el tema individual, yo creo que ahí no tiene con quién sacarse la bronca, con quién compartir la frustración de una derrota. Es distinto, es lo mismo que el automovilismo en ese sentido, ¿no? Y el boxeo quizá también, aunque podés descargar pegando trompadas de otra manera, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos un ejemplo histórico que es el momento en el que Tyson le muerde la oreja a Holyfield, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Tyson declaró en su momento que era porque estaba drogado. Que él estaba drogado. Que él estaba drogado. Le arrancó 2 centímetros de la oreja y la escupió en el ring. La escupió en el ring, una locura. Sí, bueno, lo suspendieron la pelea, le quitaron la licencia y le cobraron una multa de $3 millones. En el 2010, Tyson filmó un corto, una publicidad con Holyfield. Y todo armado, iba a la casa de Holyfield, tocaba el timbre o te golpeaba en la puerta y le entregaban en una cajita una oreja de algún material sintético como recuperación del mal momento vivido, ¿no? Y ahora parece que se han acercado en algún sentido. Lo mismo que Muhammad Ali y Joe Frazier, ¿no? Claro. Fueron encarnizados rivales, 3 peleas impresionantes, pero nunca se dejaron de llevar mal. Digamos, más allá de los golpes, uno no entiende viendo esas peleas cómo un ser humano podía aguantar tanta potencia del otro lado. Cuando murió Frazier, Ali todo como ya estaba mal, ya tenía Parkinson, estuvo en el entierro, participó, bueno, digamos, hay de todo. ¿Y qué pasa en ese supuesto deporte de caballeros que es el rugby? A donde parece que un montón de conductas indebidas no están aceptadas. El rugby tiene el tercer tiempo. Todavía lo mantiene, es lo que tenía el viejo fútbol de la época de Alumni, de principios del siglo XX. Por ahí hay una frase que dice que el rugby es un deporte de animales jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por animales, por toda la locura que envuelve al fútbol. El rugby, el tercer tiempo sirve mucho, me parece. Es una iniciativa... ¿Qué es el tercer tiempo? El tercer tiempo es que después del partido, después de agarrarse de todas las maneras, caerse uno arriba del otro, golpearse, porque si el rugby quisiera ser malintencionado, termina siempre algún jugador en el hospital. El tercer tiempo es que después del partido están obligados a confraternizar los jugadores de un equipo y de otro. Eso tenía que ver con el espíritu amateur del rugby. Con cerveza de por medio en general, ¿no? Cerveza de por medio o alguna otra cosa también. Sí. En el fútbol, a principios del siglo XX, lo que se daba era un té. Se daba un té y se daba una naranja. Era la variante más criolla que tenía respecto del rugby, ¿no?
pero no encontramos grandes incidentes, más allá de que algunos se emborrachen en algún pub o alguna cosa así, no encontramos grandes incidentes en el rugby en una cancha. ¿Nos En el estamos fútbol, perdiendo algún deporte así que sea especialmente picante y no mencionamos? No sé, el básquet, la natación. el básquetbol tiene sus amistades también grandes. El hecho de... El hockey, me apuntan El por hockey acá. sobre hielo es terrorífico. Claro, se sí, pelean sí. con... Uf. se pelean- Se pelean es casi mucho, una ¿no? lucha libre. Pero tienen por suerte esa especie de armadura, ¿no? Sí, claro. El hockey sobre césped no pasan esas cosas, no vemos esas grescas. Yo creo que el fútbol, como es el deporte más popular y hay una enorme cantidad de dinero y de intereses políticos, económicos, sociales y demás alrededor, es el que condensa la mayor cantidad de cosas. Lamentablemente, en la Argentina y en algunos otros lugares, la violencia se contagia o al revés, o viene desde afuera y se contagia a los protagonistas, ¿no? Bien, pasamos por el mundo del deporte, vamos a pasar por el mundo del arte, pero ahora vamos a detenernos un poquito en el mundo de la música, más precisamente del rock. Tenemos a Martín Pérez, periodista especializado en música, que nos habla de las grandes amistades y enemistades del mundo del rock. A la hora de hablar de amistades y enemistades dentro del rock es muy difícil elegir de qué lado de la vereda se pone cada cosa. Está bueno elegir si esa amistad o enemistad generó una obra artística. Y en el caso de un dúo que se podría poner en cualquiera de los dos lados, en cualquier lugar de la vereda, es el de Paul McCartney y John Lennon. Fueron amigos, compañeros, compositores y luego estuvieron enemistados durante mucho tiempo, al punto de que tanto Paul como John se dedicaron canciones en sus discos insultándose entre sí. Claramente cuando ellos se separaron, le faltó algo del otro, y con la muerte de John Lennon, cuando estaban por en una de esas volver a reunirse, desde entonces Paul McCartney anda mostrando su unión casi por el mundo, cantando la música que compusieron juntos y lo que podría haber pasado y nunca volvió a suceder. Una de las amistades más fascinantes y emocionantes dentro del rock argentino es la que une a Luis Alberto Spinetta con Machi, su bajista eterno casi, el bajista que conoció en la época de Invisible. Machi tuvo un gran problema a mediados de los 90 cuando falleció prematuramente su hija, y eso lo alejó de lo que más le gustaba a Machi, que era hacer música. Sin embargo, Spinetta desde entonces decidió apoyarlo, acompañarlo, invitarlo e traerlo de vuelta a la música, de una manera que es emocionante, porque esto sí ejemplifica pura y exclusivamente una amistad más allá de cualquier resultado, unión, obra artística o egos que suelen estar asociados en la música. Hay una amistad que es fundamental en términos y sorprendente y emocionante dentro del rock, que es la amistad que mantiene unido al grupo Paralamas. Y la amistad se verifica porque Herbert tuvo un terrible accidente en avión, que él conducía, en el cual murió su mujer, casi cercano a la muerte, en coma varios días, y fue la amistad de sus dos amigos, junto con la música, lo que lo trajeron de vuelta a la vida y mantiene al grupo hoy funcionando, generando música y básicamente a ellos tres unidos. Hoy hay una enemistad dentro del rock nacional que es ineludible. El Indio Solari y Sky. El Indio Solari, cantante y compositor e ideólogo de los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y Sky, que es guitarrista y compañero en esto de componer canciones. Hay libros dedicados, escritos por ellos mismos, en el caso del Indio Solari, o en el caso de Sky, escritos por otras personas, pero con información por parte de Sky y Polly, que es su mujer, que testimonian e inmortalizan, más que la unión entre ellos, la enemistad que se profesan. Y para cualquier fan, el hecho de que se hayan separado, lo único que hace es terminar multiplicando la obra, porque hoy tenemos también discos del Indio por un lado y discos de Sky por el otro. Lo que está claro es que hoy los que eran amigos, hoy son enemigos. Habría que señalar que también en el mundo del rock, con estas supuestas amistades y enemistades, mucho tiene que ver el periodismo y también el público, como Alejandro decía, en relación al deporte. Pero te había quedado una parejita de deportistas que veíamos también en pantalla que tiene una historia interesante, ¿no? Sí, a mí me cuesta asociarlo con la palabra deportistas, pero Claro. bueno, sí, habría que ponerlo. No es Sí. un deporte olímpico, no sé por qué razón, porque ¿Cómo lo popular, definimos al ajedrez? Y es difícil, ¿no? Dicen el juego ciencia. Y una mezcla de juego, de ciencia, de inteligencia. El de Anatoly Karpov y Garry Kasparov, ¿no? Claro. Los dos grandes maestros soviéticos en la década del 80, en la parte final de la Unión Soviética. Uno que era
el ejemplo de la juventud soviética, que era Karpov, que le llevaba 12 años a Kasparov, que era diputado del Parlamento soviético, y Kasparov, que era nacido de padre judío y madre armenia, nacido en Azerbaiyán, que en ese momento formaba parte, Bakú formaba parte de la Unión Soviética, que eran jugadores fenomenales. Bueno, de hecho, empataron 104 de los 144 partidas que tuvieron. Y la diferencia a favor de Kasparov fue de 2 partidos, 21-19. O sea, pero se sentaban, salían del enfrentamiento, que era asusado por la prensa soviética. El bueno era Karpov, claro, para la prensa soviética, para el mundo occidental era el otro, Kasparov, y mantenían charlas de 4, 5, 6 horas de ajedrez. Se iban a una habitación, no iba nadie con ellos, no había micrófonos ocultos, no sé la KGB, pero aparentemente no había, y charlaban, después cada uno ocupaba su lugar y se enfrentaban. Y bueno, se mantuvo hasta el final. Los dos viven, tienen una relación epistolar aparentemente. Alguna vez han coincidido en algún programa, pero se han negado a hablar de la relación de ellos. Es meramente ajedrecística y fue, justo con la caída de la Unión Soviética, usada otra vez. Siempre la culpa tiene el periodismo, ¿viste? Y al final terminamos ahí siempre. Mándanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En redes sociales nos encontrás en Facebook, en Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter, @porqué_tv. Volvemos enseguida, estamos hablando de amigos y enemigos, hoy en Todo Tiene un Porqué.